Este domingo celebramos la fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesucristo. Y esto me trae a la memoria alguien que amó mucho a Jesús, que fue un gran amigo de él y fue un gran amante de Jesús en la Eucaristía, Charles de Foucauld, o el hermano Carlos de Jesús, que justamente hace unos días el Papa avaló un milagro de parte de él y va a ser nombrado próximamente santo dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, Charles de Foucauld se convierte, un francés que se convierte de grande después de varias experiencias que tiene, si bien había sido bautizado católico de chico, pero llevaba una vida nada que ver con el ser discípulo de Jesús, ¿no? Pero estas vicisitudes de la vida lo llevan a que lo descubra a Dios y a Jesucristo, y una vez que lo descubre se enamora perdidamente de él y decide entregar su vida totalmente a Jesús y a Dios. Por lo tanto entró en un convento de los monjes trapenses, pensando que la vocación de él sería una vocación monástica, contemplativa. Sin embargo, Dios lo va llevando por otros caminos. Sale de allí, se va a Tierra Santa, allí va a estar con las hermanas clarisas, como el cuidador del huerto que ellas tenían, y ahí vivía, tenía una pequeña chocita, casita, y ahí tenía muchas horas de oración, trabajo manual y oración. Y estaba muy bien y conforme allí. Sin embargo, Dios le muestra que quiere otra cosa de él. Primero, que sea sacerdote, así que tuvo que estudiar y ordenarse sacerdote, y después le pide el Señor a este que quería ser tan contemplativo que vaya como misionero a los más pobres, a los últimos, que él había conocido, que eran, mientras fue militar y estuvo en el norte de África, descubre a los tuareg, que eran tribus nómadas, muy pobres, gente muy sencilla, muy sufrida. Y entonces decide ir allí. Y en Argelia, en el desierto del Sahara, allí va a vivir todos sus últimos años, en una pequeña casita, chocita que él construye. Allí celebra la misa todos los días, hace adoración muchas horas y a su vez atiende a los tuareg, a los cuales ayudaba a través de cosas que le mandaban sus amigos franceses, permanentemente. Los escuchaba, va hace un diccionario, traduciendo la lengua del tuareg, muchas cosas en bien de esta gente, de estos últimos, y lo apreciaban bastante, aunque no se convertían a la vida cristiana. De todos modos, él estaba convencido de que la celebración eucarística allí donde ellos vivían era lo mejor que les podía pasar, y que él estuviera amándolos y estuviese Jesús presente en la Eucaristía, iba a hacer muchas obras buenas por ellos. Bueno, un ejemplo y un testimonio de alguien que amó a Jesús y a sus hermanos, y sobre todo que fue un gran cristiano eucarístico. Les comparto algo que escribió Pierre Trevet sobre la misa y la Eucaristía. En su libro de recuerdos de la infancia, Marcel Pagnol habla con una sonrisa de su padre maestro, laico y anticlerical. Les comparto algo que escribió Pierre Trevet sobre la misa y la Eucaristía. En su libro de recuerdos de la infancia, Marcel Pagnol habla con una sonrisa de su padre maestro, laico y anticlerical. Y cuenta que cuando su padre se enteró de que su cuñado, el tío Julio, iba todos los domingos a misa y comulgaba 2 veces al mes, se quedó consternado y dijo que eso ya era el colmo. Después dijo, entre otras cosas, que no le cabía en la cabeza que un funcionario de la República como el tío Julio pudiera creer que el creador del universo bajase en persona todos los domingos a 100.000 hostias. Lo dijo crudamente, pero lo dijo. Esa fue
y ya la primera pregunta de los primeros oyentes de Jesucristo en la sinagoga de Cafarnaúm: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? De hecho, algunas comparaciones pueden ayudarnos a ver que esa fe es algo razonable. En la misma vida de cada día hay objetos que pueden cargarse de sentido. Imaginémonos unas margaritas en un prado. Se acerca una vaca y de un lengüetazo se mete en el estómago, sin hacer ningún problema de conciencia, las margaritas. O bien las aplasta con sus pezuñas, sin el menor escrúpulo. Allí al lado una niña está recogiendo esas mismas margaritas para llevárselas a su mamá. Se trata de las mismas flores, pero qué diferencia. El pequeño ramillete va cargado de todo el afecto, de todo el cariño, de todo el amor que existe entre la niña y su mamá. Quiere decir gracias, o te quiero, o quizás perdón, mamá. Cuando el sacerdote vuelve a pronunciar sobre el pan y el vino el gesto de Cristo y repite: este es mi cuerpo y esta es mi sangre, ese pan y ese vino quedan cargados de todo el peso del amor de Dios, y en ese pan y ese vino se queda el mismo Jesús. Y ahora quisiera terminar leyéndoles una poesía que escribió Acosta, que es un señor que vivía en la parroquia La Ascensión del Señor. Él ya murió, era ministro de la Eucaristía, un gran cristiano, una persona muy especial, y escribió esta poesía que se llama Vocación de Pan, que hace referencia a lo que él desearía ser, y atrás de ese pan está hablando y está pensando en la Eucaristía. Entonces me parece que viene muy bien para hoy, para nosotros, para hacernos quizás amar un poco más el deseo de parecernos a Jesús, que se quedó en el pan Eucaristía para siempre. Dice así: el pan no tiene pretensiones, es sencillo como los niños. Allí está en el mantel de mi mesa, humilde, callado. Tiene vocación de pobre, no tiene privilegios, sin embargo, cuando falta, nada lo suple. Es como Dios. Así es ese pedazo de pan que tenemos delante, y yo quisiera ser como Él, tener vocación de pan, la más humilde, pero la más sublime. Quiero que mi vida tenga color de pan, no el celeste del éxtasis, ni el viscoso del barro de la calle, ni el blanco de la nieve que deslumbra, sino el bronceado de los rostros curtidos, el del oro de los trigales, el de los brazos que lo cosechan color de hombre. Y como el pan, la necesaria corteza no costra del viejo egoísmo, sino vida jugada al sol, manos de albañil, y dentro lo más noble, sabor de pan verdadero, sabroso, para muchas hambres, miga de bondad, vocación de pan, maduración lenta, don permanente, muerte, pero también gozo incontenible de la cosecha, nobleza de ofertorio, comida de hambrientos, carne de Dios. En humildes manteles o en mesas de ricos, coloca, Señor, mi vida hecha pan. Omar Rubén Acosta, Chipi. Y les mando una bendición muy especial en este domingo de el cuerpo y la sangre de Cristo. Que Dios los cuide, los proteja, los bendiga, a ustedes, a sus amigos, a sus familiares, a sus enfermos. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.